Ahorita vuelve el doctor Ubier Gómez con su segunda conferencia, farmacovigilancia de medicamentos cardiovasculares y antibióticos endógenos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia acá en el auditorio y durante los siguientes 40 minutos vamos a compartir algunos conceptos que espero les sean de aplicabilidad, les resulten de utilidad en la farmacovigilancia, una disciplina esencial para garantizar la calidad de los medicamentos y los resultados clínicos. Quisiera comenzar enfatizando que a veces uno tiene la concepción de que un medicamento por ser genérico o copia ya no tiene utilidad. Y es importante dejar claro que no estamos aquí para descalificar ni a las copias ni a los genéricos. Muchos de ellos son de excelente calidad y pueden sustituir al medicamento innovador. Pero debemos garantizar con nuestro quehacer diario esas características, la eficacia, la seguridad, la comodidad, y los medicamentos cardiovasculares y los antibióticos como grupos particulares son medicamentos con características muy específicas que posibilitan una farmacovigilancia activa y que permiten monitorizar la calidad de esos medicamentos, porque primero que todo uno espera obtener una respuesta rápida y relativamente predecible con una dosis específica de un medicamento cardiovascular o de un antibiótico. Se emplean fármacos que tienen un periodo de latencia corta entendida como administración e inicio de la acción, y son medicamentos que involucran la posibilidad de una gran cantidad de interacciones. Adicionalmente, en estos pacientes se puede hacer un seguimiento a la respuesta estricta basado, por ejemplo, en el monitoreo de los signos vitales. Se evalúa permanentemente cómo funcionan los riñones, el hígado, cómo está ese paciente desempeñándose frente al medicamento. Y se evalúan parámetros cardiovasculares que son esencialmente el buen monitoreo de la evolución de los signos vitales. Pero uno debe garantizar, para lograr esto, medicamentos que tengan una buena calidad. En relación con los medicamentos, ha habido una controversia acerca del control de su calidad y lo cierto es que en todo el mundo hay dificultades con garantizar la calidad. Miren que en Venezuela se aceptan que hasta un 25% de los medicamentos son de contrabando subestándar. En Panamá han sucedido tragedias como cuando ellos solicitaron glicerol para elaborar jarabe antitusivo y de China les llegó etilenglicol, que es un tóxico que produce una falla cardíaca fulminante, y antes de poder determinar el origen de esas complicaciones se dio al traste con la vida de 180 personas en el 2006. En Colombia, el INVIMA con su programa demuestra la calidad en que somete a pruebas de disolución una gran cantidad de medicamentos cada año. Ha encontrado problemas con diferentes medicamentos como fluoxetina, cefalexina, hidroclorotiazida, glibenclamida, lovastatina y demás. Argentina calculaba que hasta el 40% de los medicamentos, según la Organización Mundial de la Salud, eran de contrabando subestándar. En África, donde hay tan alta morbimortalidad por malaria, el 42% de las muestras de fármacos antimaláricos tenían pobre calidad y puede explicar en mucho la evolución mortal de los pacientes. En la India, de 40.000 muestras estudiadas de medicamentos se encontraron 10% subestándar, en Tailandia el 8%, en Bangladesh analizaron trimetoprim sulfa, el 70% de las muestras no cumplía, y en China hemos visto las dificultades que involucra. Pero no es un problema únicamente de los países de nuestra región, es a nivel mundial. Miren que la FDA cancelaba uno de sus contratos con una de las plantas en la India, Ranbaxy, debido a que encontraron evidencia de datos falsificados para ajustarse a los requerimientos de la FDA. Por eso uno de los elementos que debemos tener siempre presentes es que cuando nosotros tenemos un paciente con una determinada enfermedad, prescribimos un medicamento y no obtenemos la respuesta, hay que evaluar muchas variables, entre ellas la calidad del medicamento, porque diferencias en la formulación y en la manufactura de un medicamento modifican el periodo de latencia, entendido como administración e inicio de la acción y la duración misma de esa acción. Uno asume muchas veces que el hecho de que un medicamento tenga equivalencia química, entendido como cantidad y farmacéutica como potencia, presentación, dosificación, vía de administración, hacen que sea lo mismo y le dicen a uno que nuestros medicamentos son muy similares, cuando similar significa diferente, similar no es lo mismo. Ahora que tenemos productos como el clopidogrel en el POS, es importante tener presente que el medicamento copia o genérico o de marca que vamos a utilizar debe cumplir con ciertas regulaciones. En Europa, lo primero que se le pide a las muestras de clopidogrel es el procedimiento de racemización y la obtención del enantiómero, porque miren que el clopidogrel es un enantiómero. En el Hospital San Vicente, el año pasado, cuando ofrecieron clopidogrel, el director técnico y los grupos de química farmacéutica solicitaron a los que tenían la oferta
que les anexaran los estudios de estereoisomería para garantizar que correspondía al estereoisómero S del clopidogrel, que es el farmacológicamente activo y no una mezcla racémica. Y desafortunadamente no hubo ningún oferente que pudiera anexar las pruebas de estereoisomería. Y uno cree que la estereoisomería afecta únicamente a un reducido número de medicamentos, y miren que incluso los mismos antibióticos son moléculas quirales que pueden explicar por qué no se comportan como uno esperaría en determinadas circunstancias. Miren que agentes que tienen estereoisomería en esta revisión, que es susceptible de obtenerse en su totalidad en internet, son los betalactámicos, como agentes semisintéticos están, y las quinolonas como agentes sintéticos. Pruebas que uno debería tener en consideración son las pruebas de disolución cuando se trata de verificar la calidad de un medicamento, y la cláusula que tienen los proveedores del hospital, por ejemplo, es que ante la sospecha de un fallo terapéutico, ellos asumen los costos de la prueba de disolución, que cuestan alrededor de 400.000 pesos por medicamento analizado. Y ellas permiten comparar medicamentos con el innovador y determinar si esos que no han pasado por un proceso muy riguroso de producción cumplen con este requisito, que es indispensable aunque no suficiente para garantizar el proceso de absorción en el organismo. Y hemos tenido la posibilidad de hacer demostraciones específicas, como en el caso de los especialistas en dolor, los algiólogos, que referían que cuando ellos prescribían la mezcla comercial de acetaminofén-tramadol, obtenían un control efectivo y duradero del dolor de los pacientes, pero cuando a esto les daban, en vez de este medicamento, cualquiera de las dos copias alternativas que hay en el mercado, no se controlaban. Entonces, en unión con la Facultad de Química Farmacéutica, solicitamos de manera independiente el análisis de los 3 medicamentos, y encontramos que a los 15 minutos, donde debe haber una disolución de por lo menos el 85% del principio activo, observen que el producto de marca disolvía un 94% y el producto copia un 63%, lo cual ponía en evidencia que lo que ellos empíricamente estaban observando podía ser demostrado en la práctica. Y por eso es muy importante tener la posibilidad de emplear medicamentos que puedan garantizar la calidad. Y de ahí que revistas de diferentes disciplinas, como la revista de Neurología desde 1999, hablaba de la necesidad de que se emplearan medicamentos que pudieran tener bioequivalencia en los hospitales y más aún en las unidades de cuidados intensivos, porque muchos de los medicamentos empleados en pacientes críticos, como son los vasopresores, tienen cinéticas complejas o se emplean en grupos especiales de pacientes muy críticos, o tienen rangos terapéuticos muy estrechos, como los anticoagulantes, o interacciones farmacocinéticas durante procesos de absorción. No olvidemos que cuando vamos a hacer una farmacovigilancia hay que mirar las características específicas de la población en cuestión y considerar, por ejemplo, que en los ancianos el pH gástrico aumenta, disminuye el flujo esplácnico y la motilidad gastrointestinal, y esto puede retrasar el inicio de acción del medicamento y disminuir su absorción. Pero también aumenta su peso corporal a expensas de acumulación de grasa y disminución del agua corporal, lo cual disminuye el volumen de distribución de medicamentos hidrosolubles y aumenta el de los medicamentos liposolubles, como los betabloqueadores. Como en los ancianos disminuye la albúmina sérica y facilita una mayor fracción libre, que es la farmacológica activa del medicamento, y por lo tanto mayor riesgo de efectos adversos. Cómo disminuye la unión a los eritrocitos, y esto modifica el comportamiento de también algunos medicamentos. En relación con el metabolismo, la disminución de la inducción enzimática, del flujo sanguíneo hepático, de la masa hepática y de procesos enzimáticos como glucuronidación, también disminuyen el metabolismo y disminuyen la eliminación por vía fecal. Pero también el riñón es víctima del paso del tiempo, y recuerden que a partir de los 30 años uno disminuye un 1% de la función renal por año, de manera tal que una persona de 65 años tiene un 35% menos de funcionamiento renal de manera constitutiva, que no se ve reflejado en una elevación de la creatinina, porque de manera paralela estamos perdiendo masa muscular. Es también necesario familiarizarnos con los procesos de farmacocinética y farmacodinámica, porque entender cómo el organismo absorbe, distribuye, metaboliza y elimina, y a la inversa cómo el medicamento modifica funciones en el organismo, es esencial para poder prescribir adecuadamente. Eso facilita tener presente interacciones, permite ajustar dosis y frecuencia de administración, permite también interpretar las concentraciones sanguíneas de medicamentos que tienen la ventana terapéutica estrecha, y facilita la vigilancia continua en la respuesta clínica de manera individualizada. De las interacciones más importantes que debemos tener presente a nivel hospitalario es el hecho de que cuando utilizamos medicamentos que pueden afectar el riñón, como furosemida, los antiinflamatorios, que al disminuir la producción de prostaciclina y prostaglandina E disminuyen la perfusión renal, medicamentos que pueden tener toxicidad renal directa como vancomicina,
aminoglucósidos y la realización de métodos radiológicos que requieren de medios de contraste, todo aumenta la oto y la nefrotoxicidad. Por ejemplo, furosemida es uno de los medicamentos que se sugiere administrar intravenoso diluido y a 4 miligramos minuto, es decir, en 5 minutos la ampolla de 20 miligramos. Si uno no hace la recomendación de esa manera, pues la enfermera va a colocarle la ampolla de furosemida en 15-30 segundos y eso va a generar una ototoxicidad significativa que uno no documenta porque uno no está realizando audiometrías en los pacientes. Probablemente uno se da cuenta que el paciente quedó un poquito sordo cuando el día del alta le dice, señor, ya se puede ir, y él, ¿qué? Y uno dice, él venía sordito desde antes, cuando en realidad la interacción pudo haber contribuido al fenómeno. Algunas cefalosporinas, sobre todo las que tienen un radical metiltiotretrazol, tienen efecto potencializador de los anticoagulantes y pueden prolongar las pruebas de coagulación. Una interacción muy importante a tener presente es que siempre que mandemos quinolonas, hay que decirle a la persona que evite el consumo de bebidas oscuras, puesto que inhibe el metabolismo de las antinas, y si la persona está recibiendo teofilina o aminofilina, se duplican sus niveles séricos y puede presentar arritmias o convulsiones. Las quinolonas también tienden a prolongar el intervalo QT, y el intervalo QT favorece la aparición de puntas torcidas, por eso esta dirección de internet, www.torsades.org, donde están todos los medicamentos que tienen la capacidad de prolongar el QT, incluso en dosis terapéuticas, y ellos entran en interacción con muchos de los antiarrítmicos. Linezolid, antibiótico que se emplea a nivel hospitalario básicamente, tiene efectos serotoninérgicos y en personas que reciban medicamentos con efecto serotoninérgico, como lo constituye el tramadol o los inhibidores de recaptación de serotonina, pueden hacer síntomas hipertensivos o de síndrome. Y miren una interacción bien frecuente, la fluoxetina aumenta los niveles de metoprolol y genera bradicardia e incluso bloqueos cardíacos, y es un evento que uno generalmente no vigila con la rigurosidad que requiere. Los medicamentos macrólidos, en especial la eritro y claritromicina, no así la acitromicina, tienen la posibilidad de prolongar el QT y llevar y propiciar, dependiendo de la velocidad de administración, puntas torcidas. La eritromicina y claritromicina también interactúan con lovastatina y simvastatina, aumentando sus niveles séricos, al igual sucede con fluoxetina. Fluoxetina puede duplicar los niveles séricos de lovastatina y hay que vigilar muy bien la aparición de mialgias, objetivizarlo mediante la solicitud de CPKs y también verificar los niveles de digoxina que pueden ser elevados por medicamentos como la eritro y la clarito, que no solamente eliminan la bacteria que metaboliza la digoxina, el Eubacterium lentum, sino que también inhiben la glicoproteína PEP que extruye activamente digoxina, y por lo tanto hay que tener precaución en pacientes que reciban eritro y clarito. Si requieren un macrólido, la acitromicina sería la elección. El metronidazol es de los medicamentos que más interactúa con warfarina y dispara los niveles de tiempo de protrombina con riesgo de hemorragia. Recuerden que las tetraciclinas también aumentan el nivel de digoxina, y con las tetraciclinas una precaución adicional. En los hospitales es muy común que uno prescriba medicamentos y al paciente se le dan 3, 4 cápsulas o tabletas con una copita de agua. Y eso puede favorecer que la totalidad de la medicación no llegue al estómago, y si una tetraciclina se queda en el esófago, vierte su contenido de calcio en derredor, quela el calcio de las células, las mata, favorece la aparición de una úlcera y puede haber incluso perforaciones esofágicas con inflamación del mediastino y muerte secundaria a una tetraciclina tomada con insuficiente cantidad de líquido. Así que hay que verificar que cuando se manden tetraciclinas tipo doxiciclina, minociclina, se tome no con una copita, sino con un vaso de agua, si no hay restricción de líquidos. Y el trimestoprim-sulfa aumenta significativamente los niveles de digoxina, favorece el aumento de los niveles de potasio, y hay que vigilarlo porque uno no lo observa bajo la óptica de que puede ser uno de los medicamentos que eleve el potasio. Digoxina también tiene un efecto potencializador inotrópico negativo en relación con verapamilo, aumenta los niveles de verapamilo, de amiodarona, de quinidina. Estos a su vez interactúan aumentando la digoxina y esto puede llevar a toxicidad. Una de las interacciones que uno debe tener en cuenta más frecuentemente es la warfarina, y en el hospital a veces nos hacían reportes de sobreanticoagulación por warfarina que atribuían a la calidad del medicamento cuando en realidad era una interacción medicamentosa. Por eso les ofrecimos este tipo de mnemotecnia, la palabra tramadol, para que recordaran que el tramadol, cuando llega a dosis máximas de 400 miligramos día, en conjunción con warfarina potencia la sobreanticoagulación. Pero a cada una de las letras de la palabra le asignamos los medicamentos que más interactuaban con él. La T de trimetoprim sulfa y tiroxina, la R de ranitidina, la A de amiodarona y antiinflamatorios no esteroideos, la M de macrólidos, habíamos dicho eritro y claritromicina, la otra de antihipertensivos, en especial enalapril y verapamilo, la D de digoxina, la O de omeprazol y la L de lovastatina, y ahí tenemos las 12 interacciones intrahospitalarias más comúnmente documentadas
con la utilización de warfarina. Es uno de los medicamentos que más interacciones tiene y a la hora de uno empezar a describir las más comunes, tiene que hacer un gran esfuerzo mental para poder recordar cuáles son y espero que esta mnemotecnia les ayude a recordarlas. Hablemos puntualmente de antibióticos y recuerden que los antibióticos son medicamentos muy útiles, ampliamente prescritos, involucran mucha parte del costo, casi una tercera parte de los pacientes en los hospitales está recibiendo antibióticos. Es preocupante saber que debido a la mala utilización hay gérmenes que son resistentes absolutamente a todos los antibióticos con que contamos en la actualidad y por eso es que se habla de la necesidad de familiarizarse con los procesos de buena utilización y prescripción de los antibióticos. De todas formas, esta charla se las van a entregar a ustedes y al final también está mi dirección. Si ustedes quieren la charla, me escriben al email y con mucho gusto se las estaré haciendo llegar. Y nuevamente, no vinimos a descalificar los medicamentos genéricos. Los innovadores tienen la ventaja de que realizaron estudios que permitieron innovar en el armamental terapéutico, hicieron las pruebas que permitieron establecer la seguridad y sentaron estándares de calidad, el pero es el precio. Y el precio se justifica porque de cada 1000 moléculas que prometen en el ámbito farmacológico, solamente una llega a una feliz utilización. Y la descalificación de cada una de las anteriores tiene una inversión que oscila entre 300 y 500 mil dólares, por lo cual desarrollar un medicamento perfectamente puede tener un costo de 500 millones de dólares. De ahí que el precio pretende librar la inversión investigativa, dejar un excedente para continuar investigando y obviamente un margen de utilidad para aquel que invirtió en el medicamento. Los genéricos tienen como ventaja que deberían tener un precio inferior, precepto que no siempre se cumple, porque en Colombia hay medicamentos copia que tienen el mismo precio del medicamento innovador o incluso más y que no invirtieron nunca un peso en investigación. El hecho de que tenga un menor precio lo hace accesible a un mayor número poblacional, establece una sana competencia. Lo que se critica es que no han invertido, a pesar de tener un margen de rentabilidad, en estudios que respalden eficacia, comodidad y seguridad y los costos indirectos derivados de algunos que tienen mala calidad y que pueden llevar a fallos terapéuticos. Por eso al momento de analizar los medicamentos genéricos es importante tener referencias como el estudio que hizo Chiito y Kihan en el 2005, en que analizaron diferentes formas de la presentación de ceftriaxona de marca y encontraron que en contraste con la mayoría de los genéricos, el original tenía los parámetros farmacocinéticos y dinámicos requeridos y que algunas formulaciones genéricas podían incrementar el riesgo de fallo terapéutico y favorecer la aparición de resistencia. El grupo de investigación en antibióticos de la Universidad de Antioquia Gripe tiene varias publicaciones que ustedes pueden gratuitamente adquirir con el título en internet y ellos validaron el modelo del ratón neutropénico, ratones libres de bacterias, que luego inmunosuprimían y les inoculaban una cantidad conocida de bacterias en el muslo, los dejaban sin antibióticos y después los sacrificaban a intervalos de tiempo periódicos colocándole antibióticos previamente para ver cómo controlaban el proceso infeccioso desarrollado. Y miren que en este estudio que realizaron análisis de gentamicina, encontraron que de las gentamicinas analizadas tenían equivalencia farmacéutica porque tenían la misma presentación, potencia, dosificación, pero no tenían la misma equivalencia terapéutica. Por ello encontraron que, por ejemplo, presentaban crecimiento de bacterias con el medicamento de marca en el pulmón, una décima parte, pero con los medicamentos copia analizados 8 de 10 en pulmón o 4 de 10 en vaso, y que el verde lo tenemos eran los que no recibieron antibiótico. Esto establecía de que no había un comportamiento similar en cuanto a la eficacia terapéutica de las gentamicinas analizadas. Luego analizaron 4 de las oxacilinas, hay que dejar claro que hay muchas más en el país, pero las 4 que analizaron pudieron demostrar que solamente el producto original controlaba de una manera dosis dependiente la emergencia de resistencias como sucedía con los medicamentos genéricos que pudieron ellos comparativamente analizar y concluían que a pesar de que tenían equivalencia farmacéutica había diferencias significativas en potencia y todos eran indistinguibles desde el punto de vista de concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima. Eso preocupaba porque quiere decir que in vitro se comportan de una manera, pero in vivo lo hacen de manera diferente. Cuando se tiene un estafilococo meticilino resistente, significa que es resistente a todas las penicilinas. La alternativa es vancomicina y por eso analizaron las vancomicinas. Y miren que de los 4 genéricos analizados, solamente uno mostró la eficacia bactericida esperable con el medicamento innovador. Se analizó piperacilina, tazobactam, ya no por el grupo de la Universidad de Antioquia, un investigador independiente, Jones, analizó 40 diferentes piperacilinas y encontró que de todos los lotes, excepto uno,
tenían alteraciones en la potencia que oscilaban entre un 5 y un 35% menos, lo que correspondía en promedio a aplicar al paciente 2.6 gramos menos de piperacilina tazobactam. La doctora María Virginia Villegas del grupo CIDEI, que es uno de los participantes y patrocinadores de este evento, tuvo esta publicación el año pasado en la ICAC y hablaba de que la utilización de meropenem genérico es un factor de riesgo para mortalidad y adquirir infecciones por pseudomonas aeruginosa en las UCIs en Colombia. Y es un estudio en el sentido de que un gran porcentaje de las UCIs del país le suministran sus datos de resistencia y mortalidad al grupo CIDEI investigador. El estudio entonces dejaba asentado de que el medicamento no se comportaba como los originales y respaldaba los hallazgos previos. Este otro estudio de la doctora María Virginia Villegas y su grupo hablaba de que los antibióticos genéricos en general eran un factor de riesgo para mortalidad por Acinetobacter baumannii en las unidades de cuidados intensivos en Colombia. Cuando reviso la literatura es algo que ha venido siendo reportado. En abril del 2009, un estudio publicado en Clinical Drug Investigation hablaba de la calidad de 13 genéricos de claritromicina en 13 países y la conclusión era que las tabletas genéricas no eran equivalentes al producto original y por lo tanto los resultados logrados en los estudios clínicos con claritromicina de marca, en ese momento dado, no podían ser extrapolados a productos genéricos. Y es que hay una serie de elementos que uno no tiene presentes. Observen que uno nunca consideraría que un medicamento como la ciprofloxacina de marca es fotosensible porque el envase es transparente. Sin embargo, observen que aquí hay un 2 romano y eso significa en términos de calidad del vidrio que protege de la degradación secundaria la exposición a la luz. Así que una ciprofloxacina que sea adecuadamente envasada requiere o estar en un envase de calidad tipo 2 o tener una ampolla que sea de envase ámbar, y tenemos ciprofloxacinas en el mercado que no tienen ni lo uno ni lo otro, incluso en bolsas plásticas. Cuando hablamos de flebitis, miren que uno de los medicamentos que más la induce es la claritromicina, y por eso hay que realizar labores importantes en tratar de minimizar la flebitis. En el Hospital San Vicente se hizo medidas como reconstituir en agua estéril para inyección y luego de estar reconstituido, disolver en salina o en dextrosa, que la concentración máxima para la administración fuera de 2 miligramos por mililitro, que el tiempo de infusión mínimo fuese de 1 hora y puede llegar a ser hasta de 3, porque el medicamento una vez preparado es 6 horas estable, pero debe ser protegido de la luz luego de reconstituido, y no administrar inmediatamente antes ni después de ceftazidima, cefuroxima, heparina, fenitoína o furosemida. Y con esto se disminuyó significativamente la incidencia de flebitis, pero es inevitable que algunos pacientes, en razón de que reciben por la misma vía diferentes medicamentos irritantes, de que tienen un diámetro pequeño de las venas, etcétera, vayan a presentar la flebitis. Pero a veces yo me preocupo porque hay gente que dice, en nuestra institución nosotros utilizamos claritromicina copia y hemos tenido 0 episodios de flebitis, porque eso me hace acordar de un paciente que yo tenía controlado de la hipertensión con un IECA de marca, pero era costoso, y el paciente dijo, no, yo voy a recibir mejor lo que me está ofreciendo la EPS, que es una copia, y mejor verificamos cómo me controlo. Regresó al mes siguiente y me dijo, doctor, este captopril copia que me mandaron es mejor que el original. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, yo ya no tengo tos. Y obviamente lo que no tiene efecto primario, no tiene efectos secundarios, el hombre estaba sin tos, la presión por las nubes, y algo similar se me hace a mí con las claritromicinas cuando una institución dice, nosotros tenemos 0 flebitis porque queda la duda de si en realidad está recibiendo un medicamento que tenga el comportamiento del original. Miren que cuando ustedes ingresen a verificar el registro INVIMA, si ustedes ingresan a la claritromicina innovadora, como Claricid, encuentra que tiene 4 años de estabilidad y no tiene ninguna contraindicación en edades. Pero uno entra a una claritromicina copia y encuentra que se contraindica en niños menores de 14 años, a pesar de que tiene la misma estabilidad. O ingresa a otra claritromicina copia y tiene una vida útil no de 4 años, sino de 2. Ingresa una piperacilina tazobactam y hay alrededor de 12 registros en relación con piperacilinas. Ingresa al medicamento innovador y miren la gran cantidad de indicaciones que tiene, entre ellas infecciones intraabdominales en niños, y es estable por 3 años. Ingresa uno al registro sanitario y encuentra que una de las copias de piperacilina tazobactam tiene una estabilidad de 2 años y que hay otras que incluso están contraindicadas en infecciones intraabdominales en los niños. Así que hay que tener precaución porque no es únicamente vigilar si tienen o no registros en sanitario, sino qué concordancia hay entre su vida útil y las indicaciones si son las mismas para los 2 productos. Mire otra piperacilina tazobactam. Esta está indicada en niños con infecciones intraabdominales de niños 2 años, y eso ya le da una cierta tranquilidad, pero miren,
Contraindicada en infecciones intraabdominales severas, entonces como que dice sirve en las leves y en los problemas graves no tiene utilidad, entonces deja cierta duda, cierto sinsabor, y el hecho de que tenga 2 años de estabilidad y no 4 como el producto original hace suponer que no tiene la misma estabilidad. Así que cuando ustedes verifiquen y encuentren que uno de los medicamentos que emplean genérico copia tiene menos vida útil que el de marca o se contraindican menores de edad, debe asumirse que no tiene la misma estabilidad que el innovador y vigilen muy bien la aparición de material particulado una vez reconstituido, y esto ha sido adecuadamente documentado en numerosas publicaciones. Cuando hay una formación reducida de partículas, pues se logra la estabilización, y por eso cuando ustedes ven, por ejemplo, piperacilina tazobactam de marca, esta viene con EDTA, porque quela los iones metálicos, incluyendo el zinc, que está presente en cada una de las preparaciones habituales para reconstituir, como solución salina, destroza, etc. Y esto favorece que uno pueda mezclar la piperacilina tazobactam con amikacina o gentamicina, que no se puede hacer con ninguna de las copias. Incluso el lactato de Ringe se puede usar con piperacilina tazobactam reformulada. Cuando esto no es así, se forma material particulado. Cuando se emplean, por ejemplo, aminoglucósidos concomitantemente con beta-lactámicos, se forma material particulado, productos de degradación. Hay bloqueo mecánico de las arteriolas y los pequeños capilares, activación de plaquetas y neutrófilos, generación de microtrombos oclusivos, efectos desestabilizando la actividad vasomotora, y todo eso uno lo puede atribuir a la enfermedad de base que obligó la prescripción del antibiótico y no a la calidad del medicamento que hay que tener presente. Por eso cualquier ganancia potencial del uso de genéricos se justifica solamente si esas formas de presentación tienen el mismo valor terapéutico que el producto con marca registrada. No significa ni mucho menos que el hecho de que no se obtenga una respuesta terapéutica sea directamente atribuible a la calidad del medicamento, pero sí exige un ejercicio juicioso de análisis, donde uno tiene que mirar las dosis y los intervalos, si era el medicamento adecuado para la bacteria, si el diagnóstico era correcto, si el tratamiento era de primera elección, si lo trató durante el tiempo suficiente, si hubo alguna interacción medicamentosa, si el paciente estaba muy inmunosuprimido, si tenía un cuerpo extraño que debía ser extraído primero, y si hubo interacciones alimentarias, porque ustedes bien saben, la tendencia es a lo más rápidamente posible pasar a los antibióticos por vía oral. Dentro de los antibióticos orales hay que recordar que dicloxacilina, cefalexina y las quinolonas en general se deben dar con estómago vacío, entendido como 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Y miren que a veces uno se olvida especificar ello, y por eso aparecen fallos terapéuticos con dicloxacilina, con cefalexina o con quinolonas, por no respetar eso del estómago vacío, y que hay que tener presente que los demás se pueden dar con alimentos, pero algunos separados de los lácteos hasta 3 horas, como en el caso de las tetraciclinas tipo doxiciclina. Por eso uno tiene que conocer la epidemiología local, no puede extrapolarla de un país a otro, iniciar pronto de manera acertada el antibiótico, escogerlo de acuerdo al germen y el mecanismo de resistencia. Una vez tenga el resultado del antibiograma, utilizar el de espectro más reducido, usar las dosis adecuadas, intervalos de tiempo óptimos y utilizar medicamentos de calidad. Una experiencia interesante fue la del grupo del Hospital General de Medellín, que es un hospital de la red pública, y tenían problemas gravísimos en cuanto a complicaciones infecciosas, costos aumentados y morbimortalidad. Por eso un grupo multidisciplinario en que había epidemiólogo y había médico, cirujano, había intensivistas, evaluaron el perfil de resistencia local. Nuevamente empezaron a ser muy enfáticos en las medidas simples como lavado de las manos con frecuencia, vigilaron estrictamente imipenem, meropenem, vancomicina, quinolonas, cefalosporinas de tercera generación, propendieron en ese caso por el uso de moléculas originales y le dieron prioridad en el control de las infecciones y de la resistencia sobre el POS, porque es que una bacteria no sabe si es del POS o no, uno tiene que utilizar el antibiótico esté o no, es el que el paciente necesita y no el que nos permiten, y se adhirieron a las guías. Y miren que en 3 años, del 2005 al 2007, por ejemplo, la sensibilidad al estafilococo aureus, como la lograron estabilizar y demostraron que era costo efectivo a pesar de que utilizaban medicamentos de marca, porque disminuyeron complicaciones, tiempo de estadía en la unidad de cuidados intensivos, normalizaron la flora y pudieron obtener una respuesta terapéutica como la que cualquier institución desearía. Pero eso implicaba determinar intervalos de administración adecuados, como es el grupo de los medicamentos tiempo dependientes, dentro de los cuales los beta-lactámicos, linezolid, trimestoprim, macrólidos y tetraciclinas exigen horarios definidos de aplicación sin muchas variaciones para garantizar que las concentraciones inhibitorias estén por lo menos un 50% del tiempo por encima del intervalo entre las dosis. Uno debe vigilar en los pacientes siempre que haya alguna alteración hepática o renal, puede ser por un medicamento y debe ser una de las alertas. Y esa es la mejor manera de empezar a verificar con vasopresores e inotrópicos cómo se están comportando
y es indispensable conocer el histórico de consumo de cada institución, sobre todo cuando se cambia de una marca, porque si se aumenta el histórico de consumo, hemos de suponer que no tienen la misma potencia ni el mismo comportamiento. Verificar antibióticos, marcas, lotes que estén utilizando, tener esa información retroalimentando a los prescriptores, verificar en relación con medicamentos también de costo alto como heparinas, warfarinas o estatinas con posibilidad de interacciones, y uno puede vigilar los vasopresores inotrópicos en relación con su calidad, considerando la presión arterial si la está logrando controlar, si la frecuencia cardíaca mejora, si el volumen urinario indicativo de perfusión adecuada está también respondiendo, y si estos patrones no se están logrando, vigile la calidad del medicamento. Para los antibióticos tenemos contrastar el antibiograma con el antibiótico y su sensibilidad, verificar la temperatura, la desaparición de fiebre es un buen indicador de efecto, y los reactantes indicativos de inflamación, si disminuyen los leucocitos, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación y la antitrombina 3. Con las heparinas es muy importante vigilar el tiempo de coagulación activado, el tiempo de tromboplastina parcial y las complicaciones, porque cada warfarina tiene un comportamiento diferente, y uno de los efectos más importantes para verificar la eficacia está en la determinación de si se presenta trombocitopenia, si el potasio se eleva o si hay alguna complicación no frecuentemente documentada. Recuerden que cada una de las heparinas, a partir de la heparina no fraccionada, tiene un proceso diferente que va permitiendo obtener pesos moleculares y proporciones diferentes, y cada heparina de bajo peso molecular es única. Eso se transfiere en diferencias farmacológicas y eso modifica la seguridad clínica y la eficacia tanto en trombosis arterial como en venosa. Y la Universidad de Loyola tiene varias publicaciones especializadas en las diferencias que existen entre las diferentes heparinas de bajo peso molecular, incluso cuando se tratan de aparentemente la misma. Por eso la enoxaparina, para citar una de las más empleadas, varía, así sean todas enoxaparina en la potencia anticoagulante y el efecto antitrombótico, tienen diferentes perfiles de sangrado, propiedades antiinflamatorias también diferentes, inhibición en la proliferación del músculo liso, y por eso cuando uno utiliza un producto u otro, no es la misma sustancia. Entre las heparinas de bajo peso molecular no hay intercambiabilidad, sino una sustitución. Cada heparina y cada copia tienen un perfil cinético dinámico diferente y no son intercambiables. Por eso es muy importante vigilar la aparición de anticuerpos asociados a trombocitopenia, que es una de las complicaciones que se puede presentar con heparinas de bajo peso molecular con cualquiera. Y esto tiene que ver con la activación plaquetaria, la generación de trombina, la formación de micropartículas, disregulación de leucocitos, producción de citoquinas y moléculas inflamatorias, y esto va a llevar a producir lo que uno pretende evitar. Cuando un paciente presenta una trombocitopenia inducida por heparinas, que comienza a partir del cuarto día, no en los 3 primeros días, que es inocua y autolimitada, se puede presentar trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, trombosis de senos venosos, infartos hemorrágicos adrenales, trombosis en miembros inferiores con oclusión y gangrena, enfermedades cerebrovasculares trombóticas o infartos. Por eso hay que vigilarlas, y recuerden que medicamentos hay que verificar qué comparten en recipientes, la cantidad y la calidad de los recipientes, porque hay una publicación clásica, la del Journal Europeo del Corazón, en la cual todos contenían streptokinasa, y debido a los recipientes, únicamente 3 de los productos analizados, porque eran manufacturados en Corea, en Suiza y Alemania, cumplían, y los demás tenían disminución de la potencia, e incluso hubo un producto chino que se degradó con el recipiente. Así que uno debe verificar la respuesta. Productos como el octreotide, observen una manera de evaluación no convencional, microscopía electrónica, el producto innovador, difuso, armónico en el tamaño de las esferas, un producto hindú y un producto ruso que no tienen el aspecto homogéneo que tiene el medicamento innovador. En relación con warfarina, uno debe verificar el número de dosis requeridas, el tiempo de protombina, las complicaciones que se presenten, tener en mente las interacciones que potencializan o inhiben. Y recuerden que de los reportes que en el hospital nos hicieron de 40 interacciones en un grupo de pacientes, lo que llegamos fue a proponerles que recordaran la mnemotecnia de tramadol, y de esa manera disminuyeron significativamente los reportes de sobreanticoagulación atribuible a interacciones. Hay que vigilar también las estatinas, porque una estatina está funcionando. Si usted empieza a confirmar la disminución de las cifras de LDL, ve disminución de la PCR, se puede traducir disminución días de ventilación mecánica y permanencia en UCI, porque hay un efecto antiinflamatorio de las estatinas que está asociado a la mejoría en todos estos parámetros que hay que monitorizar de cerca. Se sabe que no son predecibles el 25% de las reacciones hospitalarias o en UCI, son predecibles el 75%, y son predecibles en relación con utilización de depresores del sistema nervioso central, de analgésicos, de sedantes, de antipsicóticos, y que hay que vigilar sobre todo muy estrictamente los medicamentos con estrecho margen terapéutico,
pidiendo los exámenes respectivos para saber cómo está la concentración del medicamento y relacionarlo o con el fracaso o el éxito terapéutico y con la presencia o no de eventos adversos. Recuerden que en el Acuerdo 08 del 2009, los medicamentos de estrecho margen terapéutico uno puede elegir el que considere importante, que considere pertinente y está respaldado en que no debe cambiar ni el producto ni el fabricante. Y que de estrecho margen terapéutico tenemos muchos en el ámbito hospitalario: antineoplásicos, anticoagulantes, antiarrítmicos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, digitálicos, inmunosupresores, teofilina y antirretrovirales, que uno podría escoger la marca que considere pertinente, respaldado en la resolución 1400 de 2001 y sabiendo que es un medicamento de estrecho margen terapéutico. También que nosotros estamos facultados para, si bajo las condiciones de seguridad, eficacia y calidad necesitamos un medicamento de marca, poderlo prescribir como lo habilita la resolución 4377 de octubre del 2010, pero debe ser documentando qué ha sucedido, si hay un fallo terapéutico, si a ese grupo de medicamentos es de estrecho margen terapéutico, si de las alternativas probadas en el hospital se logró determinar que no tenían la misma eficacia, seguridad o aprobación para las indicaciones, usted perfectamente puede prescribir el medicamento en denominación genérica, pero a continuación puede colocar la marca del medicamento que considere pertinente y esto debe ser aprobado. Por eso, para evaluar un medicamento genérico en un hospital es importante, primero que todo, consultar el registro sanitario del INVIMA y en él evaluar la vida útil, las indicaciones, contraindicaciones del medicamento comparado con el producto de marca. Solicitar estudios de biodisponibilidad del medicamento genérico, porque para ser genérico debe acreditar estudios de biodisponibilidad comparativa y analizar si los estudios de biodisponibilidad permiten concluir que son bioequivalentes. Solicitar los estudios clínicos propios si los tiene, indague acerca del programa de farmacovigilancia que tiene la compañía, porque a veces yo he solicitado el programa de farmacovigilancia y me dicen, no, es que nuestro producto es tan bueno que no nos han reportado ningún efecto adverso, y eso es completamente falso porque hasta el placebo tiene efectos adversos. Y comparar los consumos históricos, si emplea una copia o el genérico o el innovador, hay que mirar los consumos históricos para poder justificar cambios o algún tipo de utilización de otro medicamento. Así que en resumen el proceso es: evalúen equivalencia química y farmacéutica, buenas prácticas de manufactura, miren las pruebas de disolución, miren cómo se comporta la biodisponibilidad, analice esa biodisponibilidad comparativamente con el de marca, determine si son bioequivalentes, solicite algún estudio de eficacia clínica sobre lo tiene e idealmente publicaciones, pero todo esto está respaldado, sostenido, mantenido por una base que es la farmacovigilancia, que debe ser un proceso activo, permanente, prospectivo de acompañamiento. En conclusión, la farmacovigilancia de los antibióticos y los medicamentos cardiovasculares debe ser una prioridad institucional. Hay que contar con guías de manejo y utilización y evaluar periódicamente la adherencia a las guías, y se debe propender con el uso de medicamentos que cuenten con la más alta calidad garantizada por estudios propios de biodisponibilidad, bioequivalencia y efectividad clínica. Termino con la frase del Comité de Ética de la Sociedad Real Farmacéutica de Gran Bretaña, que un farmacéutico o cualquier actor en salud no debe comprar, vender o suministrar ningún producto medicinal cuando exista alguna razón para dudar de su calidad y seguridad, y todos sabemos que con algunas moléculas dudamos de esa seguridad y de esa eficacia. La primera responsabilidad que tenemos es no hacer daño, y recuerden, si ustedes quieren tener la charla, me escriben al correo que con el mayor gusto, a la mayor brevedad posible, se las estaré haciendo llegar. Muchas gracias.